el día de hoy vamos a ver el bosque como una despensa. Entonces, una despensa, entonces va a ser nuestro home center, nuestro D1, nuestro Justo y Bueno, nuestra farmacia de confianza, en donde vamos a poder encontrar muchos productos que, pues, son los productos básicos que necesita toda persona para sobrevivir, desde construcción, techado de casas, pisos en madera, todas las fibras vegetales que nos sirven para construir nuestra vestimenta, alimento, medicina, no solamente para nosotros, también para nuestros animales, etcétera, etcétera. Todo está ahí, en eso que estamos viendo. Este particularmente es una despensa en el municipio del Carmen de Chucurí, en Santander. Ahora, les estaba comentando también que estas despensas pues son finitas, ¿no? Todo lo que vemos acá no es infinito, no es inagotable, por el contrario, son recursos naturales que son agotables y si nos los utilizamos de la mejor forma posible, pues en poco tiempo o para futuras generaciones, pues pueda que no estén disponibles. Entonces, les estaba comentando también que con mis compañeros profesores de ingeniería forestal nos habíamos propuesto hacer estas charlas para dar como una introducción a la ingeniería forestal para aquellos chicos que van a iniciar su primer semestre y para aquellos que ya van en primer semestre, segundo, tercero, pero igual pues todos necesitamos motivar. Entonces, la primera charla fue la historia de la silvicultura, un recorrido bastante extenso por toda nuestra historia, cuáles fueron los académicos, de dónde viene la carrera y cómo ha sido esa evolución, ¿no? Tal vez estas primeras etapas donde la prioridad eran los recursos madereros, pero que eso ha ido evolucionando y aunque eso es prioridad todavía en muchas comunidades, pues ahorita estamos dados hacia el manejo sostenible, hacia la conservación y hacia los múltiples servicios ecosistémicos que nos puede ofertar un bosque. Eso ha ido evolucionando hasta nuestros días. Y la charla de hace 8 días del profesor Diego fue una charla bastante bonita y motivante acerca de todas esas sensaciones, todo eso que debemos tener en cuenta a veces cuando vamos a trabajar con los bosques, las diferencias que hay en cuanto a estos de temperatura, de humedad, en cuanto a la altitud, en cuanto a los riesgos inminentes que puede haber cuando uno está en campo y ciertas cosas bastante características pues de nuestros ecosistemas. Pero digamos que a lo que yo me voy a referir hoy es a otro grupo particular muy importante cuando uno trabaja en bosques y es respondiendo a esa pregunta que se ve ahí, ¿no? ¿Quiénes son los dueños, quiénes son los propietarios de los bosques en el país? Si la pregunta fuera, ¿de quién son los bosques en el país? Una vez hice una pregunta de esas en un parcial y todos mis estudiantes muy románticos dijeron como, no, los bosques son de todos. Y yo, bueno, ojo, ¿no? Porque el bosque es una propiedad. Entonces, los beneficios sí son para todos. Yo tengo agua porque hay un bosque, hay un páramo que la está regulando, cuenca arriba y llega hasta mi casa. Soy beneficiaria del oxígeno, soy beneficiaria del paisaje, soy beneficiaria de los materiales, etcétera, etcétera. Pero yo, Sandra Díaz, les puedo decir que no tengo una hectárea de bosque al momento. Muchos dirían, bueno, los dueños pueden ser, por ejemplo, como este lindo mamífero que vemos aquí, que si uno va al bosque y él no quiere, empieza a aullar, empieza a correr, empieza a tirar cosas para que uno deje molestar por ahí. La realidad es que los bosques en el país sí tienen dueño, ¿no? Entonces, estas son cifras oficiales del Ministerio de Ambiente, en el cual nos dice que el 43% de los bosques que hay actualmente en el país pertenecen a comunidades indígenas, otro 5.5% pertenece a comunidades negras y afrocolombianas y un 2.27% a reservas campesinas. Si nosotros sumamos estos tres grupitos acá, pues nos da un poquito más del 50%, ¿sí? Entonces, el 50% está en manos de estas comunidades. El otro 50% está en manos pues ya gubernamentales, en el caso de este casi 16%,
que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, parques nacionales, reservas, eh, reservas municipales, santuarios de flora y fauna, todas estas figuras, y otro 33% que está como en una figura de baldíos y otros. Pero si nosotros nos concentramos aquí en esto, en esta partecita, que es el 50% de los bosques naturales en Colombia, pues ese número y estas personas son bien importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que nos comentaba el profesor Diego hace 8 días, si yo quiero investigar y ver todas esas maravillas, pues a quién tengo que pedir permiso, a ellos, quienes van a ser las primeras personas que van a brindar sus conocimientos y me van a dar la mano en todo lo que yo quiera explorar en esos predios, ellos. Ahora sumémosle que infortunadamente, pues hay que decirlo, estos grupos son los más golpeados y asediados por todas esas décadas de violencia y desarraigo y desplazamiento, etcétera, etcétera, que ha vivido nuestro país y que sigue viviendo, pues para la muestra todos los líderes ambientales, todos los líderes comunales que han muerto y que siguen muriendo. Son muchos los rostros a los cuales estas comunidades han tenido que dar la lucha durante mucho tiempo. Entonces, no solamente el conflicto armado, el narcotráfico, la minería ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo no aterrizar nuestros estudios en los bosques a estas comunidades que en definitiva son las dueñas y posiblemente tienen que ser los beneficiarios de lo que nosotros hagamos? Entonces, este es como el marco general en el cual pues quería como empezar mi charla. Entonces, ahora sí centrándonos en, digamos que en la charla de hoy. Entonces, bueno, la etnobotánica va a ser una disciplina que estudia todas las relaciones entre las plantas y los humanos, ¿no? Las gentes, los pueblos, las comunidades. Es interdisciplinaria, por supuesto. Digamos que en sus orígenes ha estado más mediada por botánicos, por biólogos y también por la rama pues de estudio de todas las poblaciones como la antropología, trabajos comunitarios, etcétera, etcétera. Sin embargo, también podríamos que se puede decir, perdón, que es interdisciplinaria porque actualmente la etnobotánica nos va a servir para engranar muchas cosas que a veces suponemos que no tienen como una aplicación, ¿no? Entonces, de pronto estamos viendo muchas veces la cuestión solamente por el lado descriptivo, pero alrededor de esa descripción de una planta hay usos, hay tradiciones, hay mística, hay una cantidad de cosas. Métodos, entonces, hay métodos totalmente descriptivos que puede ser algo como lo que voy a hacer yo hoy, solamente decir algunos usos, algunas consideraciones implícitas en algunas especies, pero hay métodos que van más allá en cuanto, por ejemplo, la química de ciertas especies. Si yo digo que una especie es muy buena nutricionalmente, entonces desde la química poder decir, bueno, sí, efectivamente tiene antioxidantes, efectivamente tiene vitamina C, efectivamente tiene otras consideraciones que la pueden hacer una fruta muy, muy buena para la parte nutricional. Y en la etnobotánica pues está mediado el tiempo. Aquí estábamos hablando que estas relaciones entre las plantas y los humanos pues digamos que esa convivencia tiene que estar mediada en cuanto a los años, en cuanto a las generaciones y en cuanto al uso que se le puede dar a las especies. Particularmente, pues se ha dicho que la ciencia, la etnobotánica, perdón, es la ciencia de la supervivencia. Supervivencia ante el cambio de uso que se puede dar en algunas especies, ante la evolución que se puede dar en estas y ante pues ese trasegar de conocimiento que hay en los grupos poblacionales.
Particularmente, digamos que trayendo esto a nuestros días ahorita pues de confinamiento y de pandemia, bueno, de emergencia sanitaria, digamos que la etnobotánica puede ser una de las disciplinas que se puede ver afectada. ¿Por qué? Hace días yo estaba viendo por ahí en el noticiero y pues todos sabemos que la población que se está viendo mayormente afectada en cuanto a fallecimientos son los mayores de 60, 70 años. Esas personas en muchas poblaciones pues son las que tienen todo el acervo de conocimiento de muchas cosas. Si esa persona muere, pues ese conocimiento muere con ella. Entonces, la etnobotánica, digamos que es bien importante precisamente porque quiere rescatar, quiere plasmar y no dejar que esos conocimientos, por decirlo de alguna forma, desaparezcan. Ahora, pues para nuestra charla particular, yo le quise agregar la palabra interactiva, y porque precisamente como es interdisciplinaria, como es a través del tiempo, pues por supuesto son muchos los factores y los actores que pueden intervenir aquí. Entonces, por eso la palabra interactiva, además de eso, también es interactiva porque digamos que el marco general de esta presentación fue construida a partir de muchos aportes que hicieron estudiantes de ingeniería forestal, aportes que me hicieron algunos amigos, aportes personales. Entonces es una colchita ahí de varias cositas. Y pues mi invitación a ustedes que me están acompañando el día de hoy es que cuando tengamos ahorita la oportunidad de abrir micrófonos o de escribir por Facebook preguntas, pues también hagan como la remembranza, recuerden para allá esas cosas particulares que tenían los abuelos o que hacían nuestros abuelos, nuestros padres con ciertas plantas. Esa es mi invitación y pues por eso también puede ser interactiva esta charla. Entonces, la etnobotánica va a ser toda la referencia a las plantas útiles para las gentes y los pueblos. Digamos que a través del tiempo de esta disciplina a veces nos vemos un poquito sesgados hacia estudiarla solamente para ciertos grupos, ¿no? Entonces, los grupos indígenas, los grupos afrodescendientes, los colonos, campesinos, pero la cuestión es que a medida que esto también está evolucionando, pues también podemos hablar de una etnobotánica pues de los citadinos, por llamarla así. Entonces, esta es una fotografía de Málaga, aquí se ve de lejos, la ciudad de Málaga. Y así como en Málaga, pues que estamos rodeados de una matriz, mejor dicho, rural, en ciudades tan grandes como Bogotá sucede lo mismo, ¿no? O sea, es más grande la Bogotá rural que en sí la Bogotá urbana. Muchos de los que vivimos en esas ciudades somos descendientes de grupos rurales, de grupos indígenas, de grupos afrodescendientes. Sumémoslo a eso, que los colombianos somos una mezcla de españoles, de indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso a través del tiempo pues resulta o se resume en los conocimientos que podemos tener acerca de ciertas plantas. Entonces, digamos que todo ese conocimiento tradicional, todo ese conocimiento, toda esa convivencia, perdón, de la gente con algunos grupos florísticos, algunas plantas, pues va cambiando a través del tiempo, ¿no? Va innovando. Entonces, no sé, hace unos años de pronto si hacían una infusión y intentaban filtrarla, entonces el filtro también era con otras plantas. Ahora el filtro puede ser un colador, un papel filtro, otro tipo, pero así va evolucionando, ¿no? Puede ser la misma especie, pero la cuestión va cambiando un poquito en sus características. El punto final de todo esto es que si las sociedades, los pueblos, aprenden a suplir sus necesidades de ciertas especies o a partir de ciertas plantas, este aprendizaje puede conllevar a un manejo sostenible de los recursos. Puede ser porque a medida que nosotros
tengamos una relación estrecha con ciertas plantas, pues eso va a llevar a que sean útiles, indispensables, eh, y que sean muy, muy necesarias. Y lo que es necesario, lo que es amado por nosotros, lo que es muy, muy, muy útil, pues no vamos a dejar que se acabe. ¿Mm? Toda esta problemática que tenemos actualmente de deforestación, etcétera, etcétera, va a redundar también en esa posibilidad que tenemos eh, de acercarnos a aprender o tener a la mano ciertas especies útiles. Entonces, si todos conocemos, si todos sabemos lo bueno que puede ser tener cierta hierba, cierto arbusto, cierto árbol en nuestras fincas, en nuestros bosques cercanos a nosotros, pues va a ser un derrotero para no dejar que esas especies se acaben o se eliminen o desaparezcan. Entonces volvemos aquí a la imagen de nuestra despensa natural, que es el bosque, para simplemente señalar pues algunas cositas que uno puede obtener de él. Alimento, que es primordial, medicinas, materiales, artesanías, una parte místico-cultural que nos ofrece el bosque y, pues por supuesto, lo que nos gusta, fiesta y música. Entonces, de esas voy a dar como ciertos ejemplos y ahí es donde vamos a ver los aportes que hicieron los chicos de ingeniería forestal. Entonces, hablando específicamente del uso de las plantas como alimento, quiero señalar aquí ciertos datos como para hacer una reflexión acerca de eso. Y sucede lo siguiente. A nivel mundial, tenemos que el 90% de la vegetación humana, vegetal, proviene de 103 especies cultivadas. Pero se estima que el número también estimado de especies comestibles a nivel global puede llegar a 70.000. Entonces, mire, hay 70.000 opciones, nosotros solamente estamos concentrados en 103. La tendencia es tal cual para Colombia. Entonces, aquí en el país tropical tenemos que un estimado que más o menos 1.561 especies es el número de plantas comestibles. Pero de esas solamente cultivamos 8%, es decir, 131 especies. Entonces, ¿por qué no consumimos todo el resto? Bueno, puede ser porque tienen periodos de cosecha, porque están muy lejos de las zonas urbanas o porque no han entrado en ese proceso de domesticación, ¿no? Entonces, todas estas plantas igual han provenido del bosque, sino que a través de las décadas, de los siglos y de esas generaciones, entonces, de esa forma silvestre que estuvo alguna vez, fue pasando a un cultivo más cercano a las casas. Además, también tuvo que ver con el cambio de nómadas a sedentarios que hemos tenido, pues, algunos grupos humanos. Y ese recurso que estaba en el bosque, pues, lo trajimos más cercano, los fuimos cultivando, fue cambiando hasta tal punto en que ya no se consigue de forma silvestre, sino que tiene que ser cultivado. Ahora, en Colombia, el mayor consumo lo tenemos en arroz, banano y plátano, trigo, papa, palma africana, maíz, yuca y caña de azúcar. Obviamente, nuestro país es tan diverso y tiene tantas formas, por decirlo así, no solamente en ecosistemas, en especies vegetales o especies de fauna, etcétera, etcétera, sino que dependiendo de esa zona del país, pues también algunas plantas o algunos alimentos van a ser más conocidos o más consumidos. Pero esta es la generalidad, ¿no? Arroz, banano. Y pues sí, yo creo que si cada uno de nosotros hacemos así como una evaluación rápida, pues estamos en lo cierto. La estimación de pronto nos escapa de lo que es la realidad. La cuestión es que, por ejemplo, de estas especies que les mencionaba ahorita, que son las más utilizadas, las más consumidas por nosotros, pues solamente la papa, en sus variedades, diferentes variedades que podamos conocer, pues es la especie nativa. Las demás son especies exóticas, que hace muchísimos años llegaron al país
y las vemos de pronto como nativas, pero no es así. Entonces, como primer, no mentiras, me iba adelantando mucho, qué pena. Entonces, de todo eso que consumimos, el 80% son frutos y semillas, el 12% son hojas, eh, el 80% de lo que consumimos lo consumimos de forma cruda, o sea, sin ningún tipo de cocción, nada de eso. Ya en un 13% sí hay algunas preparaciones como en jugos, que es muy usual en la dieta pues del colombiano, algunas coladas, ya esto ya lleva una cocción, té, aguas aromáticas, infusiones, los fermentados y licores que nos gustan bastante, ¿no? La chicha, toda esta maceración de frutas con alcohol. El 8% se utiliza para preparar dulces y el 5% para preparaciones con sal, como sopas, estofado y ensaladas. Entonces, como primer ejemplo y primer aporte, les traigo este de Heidi y les ruego el favor que me digan si la escuchan a ella o si no, no sé cómo configurar esto. Entonces, Heidi es una estudiante de ingeniería forestal y nos trae pues un ejemplo de un alimento que no sería de esos que tradicionalmente consumimos o que todos tenemos acceso. Entonces, estoy atenta, por favor, y me avisan si logran escuchar a Heidi o no. Un poquito más de volumen. Ingeniera, si es posible habilitar el sonido de la computadora, perfectamente podemos escucharla, si le parece. Eso, para que habilitemos entonces desde esta sección utilizar el sonido del computador. Muy bien. Continuamos hoy en esta charla, en este espacio académico, hablando de la etnobiología y abriendo este espacio para que muchas personas puedan opinar a través de Facebook Live. Recordemos que tenemos una sección de preguntas hacia el final de la conferencia. Total que todos están cordialmente invitados para que nos acompañen, para que de esa manera hacia el final podamos participar con preguntas o bien con aportes sobre la charla que tenemos en este instante. Ingeniera Sandra. Señor, estoy mirando porque es que ahorita cuando me conecté como desde la plataforma de Zoom, me daba como la opción del audio de la computadora, pero aquí que me conecté después ya como desde internet, no, entonces dame 5. Le dices compartir pantalla y en los controles que aparecen en la pantalla hay unos puntos suspensivos, 3 puntos, en donde ya puedes habilitar, desplegar y habilitar el sonido de la computadora para que tengamos el testimonio de esta estudiante a propósito de este tema que hoy nos trae con la Universidad Industrial de Santander con el tema etnobotánica interactiva. Nuestro saludo pues para toda la gente que nos está acompañando en la plataforma Zoom, de igual manera para quienes nos siguen a través de Facebook Live, mil gracias por estar con nosotros. Esta es la cita que tenemos semanalmente con temas de interés, hoy desde la experticia de nuestros profesores de ingeniería forestal con el tema de etnobiología. Esperamos que todos ustedes participen a través del chat de Facebook. Estamos pendientes también de sus aportes. Mil gracias por esas. Ya vemos algunos comentarios a propósito de la charla que estamos teniendo en cuenta hoy. Y continuamos en este instante ya con la ingeniera Sandra Milena Díaz López en esta presentación que realizamos a través de Facebook Live. Dieguito, me voy a desconectar y entro por otro lado porque es que aquí no veo la opción que necesito. Entonces, sí, discúlpenme por favor, pero... Muy bien, muchísimas gracias, profesora. Entonces estamos pendientes de esta presentación que tenemos enseguida. Mil gracias a toda la gente que se encuentra en la sala. Y pues bien, vamos enseguida
con esta charla que nos trae la ingeniera Sandra Milena Díaz López. Saludo para toda la gente que nos sigue desde la provincia guanentina, de igual manera para toda la gente que en la provincia de García Rovira también está conectada con nosotros, estudiantes, egresados, profesores, mil gracias por estar con nosotros. Saludamos a quienes se encuentran a través de Facebook Live, ya encontramos por aquí el saludo, el mensaje que nos envían de distintos sectores, una pregunta o un aporte que nos hacen desde droguería para farmacia natural. Es decir, toda la gente participando a través de estos espacios que se abren con la Universidad Industrial de Santander. Ya enseguida estaremos retomando nuevamente la charla con la ingeniera Sandra Milena Díaz López, quien se conecta a través de la plataforma Zoom. Tenemos esta aula dispuesta y la conexión que tenemos a través de nuestro espacio en Facebook Live. Recordemos que la próxima semana, el próximo miércoles 26 de agosto, estaremos hablando de sistemas silvopastoriles con el doctor Julián Mauricio Botero Londoño a las 5 de la tarde, el próximo miércoles, y el jueves 27 a las 5 de la tarde, el tema será la evolución de las herramientas usadas en el ejercicio forestal con el ingeniero Ronald Alfonso Montañez Valencia, profesor nuestro también del área de ingeniería forestal. Todos cordialmente invitados entonces para que nos acompañen en esta actividad que estaremos desarrollando, repito, miércoles y jueves a través de los espacios que se abren en la Universidad Industrial de Santander. Profesora Sandra, muy buenas tardes, bienvenida nuevamente. Ya hicimos la migración, está de nuevo con nosotros y vamos a tener esa presentación, vamos a tratar de regular el sonido para que ustedes, amigos que nos acompañan a través de Zoom y también a través de Facebook Live, puedan escuchar el testimonio de nuestra estudiante. ¿Listo? Bueno, creo que ahora sí. ¿Están viendo la pantalla, sí? Sí, estamos viendo la pantalla. Bueno, vamos a ver. Aquí se me dio la opción, entonces vamos a ver si podemos escuchar a Heidi. Hola, mi nombre es Heidi Caterine Caro Ayala, soy estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad Industrial de Santander, sede Málaga. Voy de 7º semestre y pues hoy quiero contarles, o mi mami les va a contar una anécdota que ella vivió cuando era pequeña de etnobotánica. Espero les guste. Hola, me llamo María Antonia. Bueno, voy a empezar a contarles. Resulta que nosotros tuvimos una finca en Cimitarra y mi mamá murió cuando nosotros estábamos muy pequeños, somos 7 hermanos y resulta que quedamos pues muy mal económicamente. Entonces nosotros un día estábamos por la orilla de una quebrada que hay en la finca y nos fuimos a mirar a ver qué encontrábamos. Encontramos una palma y tenía muchos frutos en el piso y empezamos pues a probarlos, a ver a qué sabían y nos pareció que era muy rico. Lo probamos y era muy rico y entonces nos llevamos lo que pudimos para la casa, lo lavamos y empezamos lo echamos en una olleta y empezamos con el molinillo a amasarlo con agüita para sacarle leche. Entonces sacábamos leche de una palma y con eso acabamos de criar a una hermanita que quedó muy pequeña cuando mi mamá murió. Y hasta ahora fue que vinimos a saber el nombre porque en ese tiempo pues nosotros decíamos es una palma, no sabíamos el nombre. ¿Y ya? Bueno, sí, como les cuenta mi mami, un día por curiosidad ella me ha contado la historia y estuvimos mirando, pues encontramos que esta palma es comúnmente llamada 1000 pesos o Enocarpus batagua. Entonces pues espero les haya gustado. Chao. Bueno, sí, Heidi y la señora María Antonia me están escuchando. Mil gracias porque este aporte fue muy bonito. Es una historia triste al principio, obviamente, pero, digamos que debido a la curiosidad que desde niños tenemos por ahí, pues, miren que ellos se encontraron con un alimento muy importante
del bosque muy húmedo y pluvial tropical que podamos tener en nuestro país. Entonces, ya hablando estrictamente de la palma, de la Oenocarpus batagua, entonces, como nos menciona Heidi, se puede conocer coloquialmente con el nombre de 1000 pesos, también se conoce como CG, Unamo, Coroa, Visirri, Milpe, Coroiba, y es una de las palmas, bueno, claro que esto sí es como generalizado en las palmas, más bien, es una de las plantas multiusos, mejor dicho, toda la planta puede usarse. Las hojas sirven o las utilizan mucho para techar, para construir casas, al igual que el estípite, puede utilizarse como columna para construcciones. Y ya hablando estrictamente de los frutos, entonces hay dos productos primordiales que se pueden obtener de esta palma. La yucuta o leche, que es el testimonio que nos da la señora María Antonia, y el aceite. Ya hablando estrictamente, pues de algunos estudios que se han hecho de la palma, entonces efectivamente la composición química de estos frutos no es despreciable. Tiene precursores de vitamina A, es antioxidantes. Digamos que esos ácidos grasos que predominan en el fruto son aceites insaturados, no son perjudiciales para la salud porque no tienen colesterol u otros agentes grasos que puedan dañar el sistema circulatorio, etcétera, etcétera. Y ya como pues aportes de otros estudios, pues se tiene que este aceite y también la leche, pues evita enfermedades cardiovasculares y pues dada la situación en la que se encontraba la señora María Antonia, dieron afortunadamente con un producto que ayudaba en su nutrición. Entonces, sí, muchachos y bueno, asistentes en general, hay muchos frutos, muchas cosas de las que nos estamos perdiendo y están en el bosque, pero afortunadamente las comunidades que están cercanas pueden acceder a ello y pueden tener una opción de nutrición. ¿Mm? Porque en esto hay que ver algo, muchachos, y es que nuestra despensa, esa imagen que teníamos ahorita de nuestro bosque, pues también hay que tener en cuenta que no todos estamos cercanos al bosque, muchas de esas comunidades están muy alejadas de los centros urbanos, ¿sí? Y pues digamos que infortunadamente nuestro país es un país centralizado, ¿no? Volviendo analizándolo desde nuestra realidad actual de pandemia, pues eso fue lo que se vio ahorita cuando los casos se dispararon y mucha gente necesitaba una unidad de cuidados intensivos, pues aquí en Bogotá, aunque también hay muchísimos casos, la cuestión no ha llegado a desbordarse, pero en algunas zonas como el Amazonas, como toda la parte de la costa atlántica, otras zonas, la costa pacífica, etcétera, etcétera, pues sí se vio eso de que las unidades eran pues mínimas. ¿Mm? Y eso pasa con el acceso a salud, no solamente con el acceso a salud, perdón, sino con el acceso a muchas cosas. Entonces, este es un ejemplo de eso. Ahora, siguiendo pues con el uso de las plantas, hay algunas que se conocen como aditivas, ¿no? Entonces, aditivas, ¿no? Diferente, aditivas. Y esto lo que hacen es dar color, por ejemplo, como es esta, la Vixa orellana, achote, muy conocida, no solamente da color a nuestros alimentos, sino da color a ciertos textiles, ciertas fibras, etcétera, etcétera. Hay otras que son bastante aromáticas y ayudan mucho, por ejemplo, cuando se quiere dar un sabor más profundo, por ejemplo, a carnes o a otras proteínas. Entonces, por ejemplo, está el orégano. Hay otras que son sumamente aromáticas y de pronto las conocemos mucho porque son muy utilizadas en postres como la canela. Otras que es más como para ensaladas, como los apios. Y esta que les presento aquí, que se llama Gasolinga quadriradiata, que es, o yo la conozco más bien como huascas.
Sin estas hojitas que ustedes ven aquí, pues no hay ajiaco santafereño. O sea, sin eso, el ajiaco sería una sopa normal, no sería el ajiaco. Entonces, por eso, esta yo la tengo aquí en la terraza de la casa porque es primordial. Y aquí vamos con lo que yo les decía, que muchas veces hay como un sesgo, ¿no? En que la etnobotánica puede ser solamente en esas comunidades ancestrales, indígenas. No, 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 no. Digamos que cada patio, cada antejardín que tiene hierbas aromáticas, que tiene ciertos arbustos, que tiene plantas ornamentales, eso en el caso de antejardines, ¿no? En el caso de pronto donde no hay antejardín, pero hay terraza, hay una posibilidad de tener materas, de tener las plantas, ahí también está la etnobotánica y está una herencia y está un saber popular y está una tradición de familia. En esto de las plantas como aditivos hay muchísimas, las pimientas, la albahaca, mejor dicho, cualquier planta que a usted se le venga ahorita de la cabeza que diga, uy, sí, sin eso yo no puedo cocinar, que hojas de laurel, jengibre, mucha gente lo utiliza, etcétera, etcétera. Todo eso está presente ahí. Y si ustedes ahorita están pensando, pues ustedes dicen, no, sí, claro, eso me enseñó mi abuela, me enseñó mi mamá, o yo lo vi, o lo estoy experimentando, etcétera, etcétera. Muchos, volvemos a lo de nativo y exótico, muchas no son nativas, de hecho, pues la canela no lo es, pero sí está, digamos que en el arraigo y en el uso popular. También muchos de los que yo les estoy presentando aquí no son solamente comestibles, sino también son de uso medicinal, y muchos de los que son de uso medicinal o uso místico más bien en unas zonas, pues son comestibles simplemente en otras. Por ejemplo, el ají. ¿Listo? Si a mí me mencionan el ají, yo digo, muy rico, no lo consumo mucho, pero con algunos alimentos es primordial, pero para mí es eso, un alimento. Para ciertas etnias, por ejemplo, el ají, más allá de dar ese toque de picante a las comidas, también es preponderante en lo místico, ¿no? Entonces, pueden llegar, por ejemplo, a aspirar el ají y eso les da fuerza para derrotar cualquier obstáculo, es vigorosidad, ¿sí? Es otra forma de ver la misma planta en diferentes contextos. Ya saltando un poquito más allá de la parte alimenticia que nos pueden dar las plantas, están los usos medicinales que nos pueden ofrecer las plantas. Este es muy variado, considero yo que uno de los más preponderantes y de pronto uno de los que más empleamos y que es de conocimiento público. O sea, eso va más allá de verlo desde la parte ancestral, etcétera, etcétera, porque considero que todos hemos sido beneficiarios de una planta en una aromática que nos ha ayudado para aliviar algún dolor. Entonces, este aporte es de también un estudiante de ingeniería forestal, de Jason, y los invito a que lo escuchemos. Buenos días, mi nombre es Jason Garza y a petición de la universidad he realizado un video de algunas especies que hay en mi región que se utilizan comúnmente como medicina o para algunos animales. Entre ellas, esta que se llama comúnmente en nombre vulgar brusca. Esta se utiliza para hacer una infusión para dolores de estómago, preferiblemente cuando tenga la flor, y se consume. Este se llama sauco. El sauco es una especie que la utilizan para cuando las personas tienen fiebre y también para hacer algunos baños. Es muy bueno. Este se llama balso. Del balso se utiliza la corteza, que tiene un exudado rojizo cuando se corta, y tiene como una especie de baba, que esta la utilizan para dársela a las vacas cuando paren para que salga más rápido la placenta. Este se llama cordoncillo. El cordoncillo es un excelente desinfectante cuando hay una herida. Se utiliza también en baños.
Este se llama cucubo. El cucubo es una especie que la utilizaban mis abuelos antes, cuando no era tan fácil conseguir el jabón. Perdón. La utilizaban para lavar ropa. Del fruto lo utilizaban también con especies como el pipo. Estas semillas, estos frutos, tienen un exudado excelente para cortar la grasa y para poder lavar más fácil la ropa. Este es una hoja de granadillo, es excelente para la fiebre, soy testigo. Se licua unas 2 hojas de granadillo y se consume. Y en cuestión de minutos, unos 2-3 minutos, la fiebre se disminuye. Este es una especie de sauce. El sauce es comúnmente usado para extraer el Alka-Seltzer. Es una especie que ya se utiliza de forma industrial prácticamente. Y bueno, estas son algunas de las especies que hay en mi región, que comúnmente sé y conozco. Faltan muchas más especies que no encontré o que no introduje en este video, pero es una muestra de las especies y el beneficio que presentan, especies que comúnmente encontramos en nuestras casas, muy cerca, no son difíciles de conseguir y que presentan un gran beneficio ya sea para nosotros o para los animales. Y bueno, eso es todo. Jason, muchas gracias. No, este hombre es el curandero de Enciso. Y digo que curandero porque muchas veces, digamos que hay ciertas labores que se han como estigmatizado, ¿no? Entonces, si uno escucha las palabras curandero, yerbatero, herbolario, el botiquero, el no sé qué, pues como que a uno les resta muchas veces de verdad la opción de que las plantas sí sean necesarias y tengan muchos de los componentes que pueden ayudar a aliviar muchas dolencias, y uno como desde la parte citadina tiende a restarle importancia, y eso pues sería algo totalmente errado. Con respecto a lo que nos menciona Jason aquí en esta otra, entonces yo quería como hacer ciertos aportes, por decirlo así. Entonces, bueno, él nos habla del balso. Entonces, yo creo que la mayoría conocemos el balso. Todos hemos hecho una maqueta con palitos de balso. Hemos visto ciertas artesanías. Sabemos que es una madera súper fácil de trabajar porque no es densa. Pero yo no sabía que servía para ayudarle a los animales. La verdad, desconocía ese uso, ese posible uso del balso. Y esto dando, pues, o enlazándolo, más bien vinculándolo a que esos usos medicinales de las plantas no son solamente para los humanos, sino también para nuestros animales. Echando cabeza, yo me acordé de una que utilizaban mis abuelos, era esta, romasa. Esto es una herbácea, y ellos la utilizaban cuando una vaca daba luz, sobre todo esas que eran primerizas, que tenían su primer ternerito. Muchas veces las vacas sufrían fiebre y la ubre se les ponía muy dura, a veces los pezones se les agritaban, entonces obviamente cuando el ternero iba a amamantarse, pues la vaca sufría mucho y pues no lo amamantaba, sino que arrancaba era a brincar y a echar pata, ¿no? Como se dice por ahí. Entonces, ellos lo que hacían era con estas hojitas de romasa, las tomaban, las trituraban, hacían una masita y se la colocaban a la ubre, a la vaca. Esto le ayudaba en poco tiempo a que ya no estuviera tan dura, a que esas grietas de los pezones empezaran a sanar, perdón, y pues finalmente que pudiera amamantar tranquilamente a su ternero. Por el lado del jaboncillo, de esa planta que nos menciona ahí Jason, del cucubo, que es una solanácea, tampoco sabía que sirviera pues como para esas labores de limpieza. Yo conocía
a esta que se llama Sapindus saponaria, que el nombre común generalizado es jaboncillo, y precisamente tiene varias en su fruto, tiene saponinas que sí generan, digamos que espuma, y es un jabón, mejor dicho, milenario, que se ha utilizado por mucho tiempo. Incluso conozco ingenieros forestales que intentaron hacer como una producción un poquito más industrializada, y que es una opción, ¿no? Pues que no contamina, que ayuda a limpiar, y pues, mejor dicho, sería una opción bastante chévere para reemplazo de muchos detergentes, pues que sí tienen un componente, digamos que de contaminación al utilizarse. Ahora, siguiendo con los usos medicinales, les traigo este otro ejemplo. Espero que se escuche porque este audio sí está un poquito bajito. Y es de Mónica Niño. Ella está desde el Casanare y nos va a hablar de la siguiente planta. Bueno, yo lo que sé del Candalay, que así lo conocí desde pequeña, porque también le dicen guaranday, es que es un antibiótico. Mi mamá lo usaba para los granos, cuando uno tenía granos o cuando se cortaba uno, entonces se bañaba con agua de Candalay, porque eso hacía sanar, entonces hacía cerrar las heridas y hacía que no se infectara. Eso es lo que yo conozco y aún todavía lo usamos como antibiótico. Bueno, este sí voy a tratar de repetirlo porque sí estaba bien bajito. Lo que nos cuenta la señora Mónica es que ella conoce a este árbol como gualanday o galanday, que la mamá lo utilizaba bastante cuando ellos presentaban alguna por ahí brote, granos, como infecciosos, todo eso. La mamá lo utilizaba y todavía lo siguen utilizando. Y estuve buscando, y sí, los reportes que hay de esta especie es precisamente para ayudar, incluso a veces cuando la gente tiene herpes, se supone que ayuda a cicatrizar heridas, a desinfectarlas. Y para los chicos de la sede de Málaga, pues si no estoy mal, este árbol, tenemos como 2 o 3 individuos ahí en la sede, y fíjese que, pues, yo creo que ustedes de pronto no sabían que sirve para atacar infecciones. Bueno, yo lo que sé de... Este es otro uso bastante curioso, tampoco lo conocía, y dentro de los libros por ahí que consulté no lo encontré. Este es un aporte de Erika junto a su mamá. Erika también es una estudiante de ingeniería forestal, entonces lo vamos a escuchar. Buenas tardes, voy a explicar el mérito que tiene el árbol de curumacho. Este árbol llamado curumacho, este árbol tiene un mérito, que cuando una persona está herniada se le marca el pie, pero se debe tener en cuenta el tiempo de la menguante, y se marca el árbol de curumacho lo que haga el pie. Se le quita la cáscara a medida de que va cerrando donde se marcó y se va desapareciendo la hernia. ¿Sí ven? Este uso me pareció súper bonito, y es también como esa precaución que uno debe tener cuando está enfermo, ¿no? Y que a veces, muchas veces, perdón, la cura no es inmediata, ¿no? O sea, que quisiera que cuando uno tiene cualquier dolencia, uno ya al momentico esté bien, pero digamos que este es un ejemplo de lo contrario, ¿no? Entonces, esta puede ser la corteza de curumacho, usted va y la corta al tamaño de su huella, mejor dicho, según lo que nos comenta la señora Griselda, y a medida que esta vaya cicatrizando, vaya cerrando, pues su mal también lo va haciendo. Entonces aquí estos son mis aportes, estas son las plantas medicinales que tenemos aquí en la terraza.
La sábila, muy conocida por todos, ahorita, mejor dicho, súper industrializada, ¿no? Podemos encontrar bebidas de aloe vera con cristales, sin cristales, con otros complementos, solita, pero lo que sí es generalizado es que la mayoría conocemos sus propiedades en cuanto a la ayuda de cuando uno tiene algunas afecciones en la piel, ¿no? Entonces, quemaduras, sean solares o sean de otro tipo, ayuda a calmar bastante. Cuando la piel está deshidratada, también ayuda a todo esto. Pues se usa es el cristal que tienen las hojas. Cuando uno tiene por ahí alguna herida, también ayuda. En fin, digamos que esta dermatológicamente es muy usada. Esta es la ruda. Mi abuelita también la utilizaba bastante. Ella decía que esto ayudaba al mal de madre. Entonces el mal de madre era que una mujer cuando daba a luz a veces no se sentía tan bien o en esos primeros días después del parto todavía estaba muy inflamada, todavía, mejor dicho, tenía muchas complicaciones y la ruda ayudaba bastante. Yo estuve buscando y sí, tiene poder antiinflamatorio, ayuda a problemas gastrointestinales, etcétera, etcétera. Aquí este es el romero, también se utiliza, digamos que de forma alimenticia, aunque a mí me parece que es muy aromático, pero digamos que en sus hojitas tiene alcanfor y esto sí ayuda, por ejemplo, cuando se tiene problemas capilares o cuando se está cayendo mucho el cabello, ayuda para eso. Y esta plantica que les tengo aquí, la conocemos como chupahuevo. Les quedo debiendo el nombre científico, porque la verdad no sé cómo se llama. ¿Cuál es como lo grandioso de la planta? Pues que esta planta, crece en condiciones adversas aquí en Bogotá. Uno la ve encima de los tejados, por ahí en los andenes, y pues un amigo me envió lo que conoce de esta planta y ya se lo reproduzco. La especie de la que quería hablarles es del género Crassula de las crasuláceas, también conocida como chupahuevo. En la sabana de Bogotá es común verla en algunos andenes, inclusive creciendo en algunos tejados con tejas de barro. Tiene una inflorescencia amarilla vistosa y pues bueno, tradicionalmente se usa para curar el dolor de oído. Mediante la maceración mecánica de las hojas se genera un extracto de color verde, el cual se puede tibiar un poco y aplicar 2 o 3 gotas en el oído que esté afectado y en el transcurso de 2 horas básicamente ya el dolor ha disminuido bastante. Ahora, pues todo no pueden ser males, ¿no? O sea, dolores, hernias, granos, etcétera, etcétera. Entonces las plantas a veces también son cosméticas, por decirlo así. Entonces, este es el ejemplo que nos comenta Aide Barón, que es una egresada de Ingeniería Forestal, y fue acerca de algunos usos que ellos, junto con su compañera, pudieron captar en su trabajo de grado. A ver, aquí. Hola, hola, mi nombre es Aide Barón, soy ingeniera forestal de la Universidad Industrial de Santander. El proyecto de grado de mi compañera Carolina y yo es un trabajo muy importante ya que trabajamos con comunidades. ¿Cómo trabajamos? Con encuestas semiestructuradas y consistió en la caracterización de servicios ecosistémicos de diferentes productores en el Colegio Cundinamarca. Algo particular fue los usos que le dieron a algunas plantas, a algunas especies forestales. Entre ellos se encuentra la especie del guásimo, Guasuma ulmifolia, la cual bajaban las hojas, las maceraban y ese resultado las mujeres lo aplicaban al champú, todo con el fin de embellecer su cabello. El cabello brillaba y también crecía. Entonces,
es un uso diferente que le damos a las plantas. En cambio, los hombres lo utilizaban para la barba, para que se viera brillante y pues que creciera un poco más. Gracias. Indagando por ahí en algunos documentos, el guásimo efectivamente es un embellecedor capilar, como lo menciona Aide, y también pues tiene múltiples beneficios. Los frutos son consumidos por ciertos animales, también ayuda contra el herpes. Digamos que los frutos tienen un componente bastante fuerte con cafeína, entonces también es un estimulante. Entonces, fíjense todas las propiedades que puede tener esta especie. Ya para cerrar la parte de usos medicinales, entonces yo extraje un fragmento muy cortito de este documental de plantas medicinales de los pijados, que son una etnia o son un grupo indígena del sur del Tolima. Entonces los invito a que lo veamos y ya charlamos al respecto. El bohío es la vivienda del muán, del médico ancestral. Por lo tanto, a la llegada de los españoles, donde había un bohío, sabía que un médico ancestral. En ese entonces el muán tenía la función de dirigir todo, era el guía espiritual. Entonces tenían que acabar con los médicos ancestrales para poder debilitarlos. O así como donde hubiera un bohío era quemado y junto a él quemaban al muán. Este es un espacio que además de representar el mundo, es mi espacio donde espiritualmente yo tengo contacto con todo mi entorno, con ese espacio espiritual y me ejercito haciendo para lo que nací. Según nuestra cultura, el hombre está hecho de tabaco y coca. En el momento en que yo lo consumo, en que yo lo trabajo, pues estoy alimentando mi espíritu. Él es parte de mí, yo soy parte de él. Más o menos a la edad de los 7 años ya mi abuela me daba tabaco. Y entonces desde ahí, de los 7 años prácticamente, inició una educación para prepararme para esto que soy hoy en día. Aquí donde estamos era el lugar donde ella me enseñaba las plantas, el nombre, para qué sirven, si eran frías, si eran calientes. Y eso es un proceso largo porque usted tiene que primero empezar a conocerlas, a qué huelen, a qué saben. Las plantas, al igual que nosotros, también tienen su espíritu. Cuando llegamos, que nos toca coger una planta, claro, hay plantas que tenemos que cogerlas a cierta hora. Entonces lo primero que llegamos es, la saludamos como a saludar a cualquier persona. La acariciamos y le pedimos permiso. Y le decimos qué parte de ella vamos a coger para curar a fulano, a la persona. Nosotros empezamos desde pequeñitos, con nuestras abuelas más que todo, nos llevaban al monte, al rastrojo, a ir aprendiendo a conocer las plantas. Esta planta se llama así, asá, y sirve para esto y esto. En conjunto con esta otra podemos curar esto y esto, y la dosificación es esta y esta. Bueno, yo quiero resaltar varias cositas de este fragmento. Primero, bueno, que como vemos, los pueblos ancestrales han sufrido, mejor dicho, toda la vida desde la colonización, y aquí nos relatan un poco de cómo era ese proceso de erradicación, ¿no? Entonces, aquellos curanderos, aquellas personas que conocían las plantas, que sabían cómo emplearlas, pues eran eliminados porque pues digamos que los españoles traían otra forma de vida, ¿no? Y había que eliminar lo que había aquí. Por otra, la evolución que han tenido estos, digamos que estos conocimientos ancestrales. Entonces, como él menciona ahí, antes tenían que ir al bosque o al monte, los abuelos les enseñaban
cuáles eran las plantas que necesitaban, cómo tratarlas, etcétera, etcétera. Y si vemos en las imágenes, pues eso ha evolucionado a que, por ejemplo, él, que es curandero, pues ya tiene sus plantas, digamos que una reproducción ahí más cercana, porque lo que vemos ahí es un vivero, ¿no? Una propagación vegetal. Ahora, otra cosa por resaltar aquí es que muchas de las personas que se dedican a esto han sido criadas en ese medio, han sido educadas para que presten, digamos, que esos servicios a su comunidad y no son personas, digamos, que aprenden todo esto de un día para otro, no, es toda una vida de conocimiento puesto al servicio de sus contemporáneos. Bueno, ya cambiando, dejando a un ladito la parte de medicina, entonces les quiero comentar que las plantas pues también son utilizadas para obtención de materiales, ¿no? Entonces aquí les traigo varios ejemplos, por ejemplo, esta casita que están techando aquí con hojas de palma amarga, muy utilizada en toda la parte de Sucre, en toda la parte norte de nuestro país. Y aquí el lecho arborescente, huahuaco o palma boba, también la conozco yo, en la cual en algunas zonas andinas, esto ya no se hace porque creo que incluso la ciatea ya está como reportada como vulnerable, pero antiguamente era también utilizada para techar casas, estas columnas también se utilizaban para construir casas. Y también he visto mucha materia, digamos, o mucho recipiente para poder reproducir material vegetal hecha de aguaco. Esta fotografía aquí es de una exposición y lo particular de acá es que todas estas vasijas o bueno, artesanías que vemos aquí, utensilios, pues eran hechos con tocones de árboles. Entonces un árbol después de que se tala, queda una parte ahí muy adyacente o muy cercana al suelo, e incluso con las raíces también se hacen varias artesanías. En cuanto a la obtención de materiales, entonces les presento los colchones ortopédicos de nuestros abuelos, los juncos, que eran obtenidos o son obtenidos todavía de esta plantita que se llama Enea. Entonces, hasta el momento hemos visto que los bosques nos dan medicamentos, nos dan alimentos, nos dan dónde dormir, cómo sobrevivir a la intemperie. Ahí vamos. Unido vinculado a estas plantas que nos utilizan para la obtención de materiales, entonces no podía perder la oportunidad para hablar pues de esos materiales que son hechos obras de arte y que son la forma de vida de muchas comunidades, ¿no? Entonces aquí hago un paréntesis gigante porque le voy a hacer propaganda a las artesanas de Guacamayas, Boyacá, gracias al aporte que me hizo una estudiante de ingeniería forestal que se llama Argenis Hernández, que es artesana, igual que su madre, igual que su abuela, y nos va a hablar un poquito de eso. Y aquí simplemente es una muestra, pues, de lo que ellos hacen, ¿no? De cestería de rollo. Y digo paréntesis de propaganda porque todos sabemos que debido pues, a la emergencia sanitaria, este ha sido uno de los sectores también muy afectados, porque pues todos ya no nos podemos movilizar a los pueblos, ya no podemos ir a comprar todas esas maravillas que hacen y con la paciencia y la calidad que lo hacen. Entonces, si están interesados en cestería de rollo, yo les doy el contacto de Argenis. Sin pena, yo les doy el contacto. Entonces vamos a escucharla. Bueno, yo les quiero contar cómo mi familia por más de 28 años ha interactuado con especies no maderables, como es en el caso del fique y la paja, las cuales son materia prima para la elaboración de artesanías o más conocidas como cestería de rollo. Mi nombre es Angelina Sánchez Bustacara. Trabajo en cestería en rollo del municipio de Guacamayas, Boyacá. La materia para elaborar estos productos es el fique y la paja.
El fique se adquiere de Curití, la paja se adquiere del páramo del municipio. El secado es aproximadamente un mes a la sombra. La elaboración de estos productos ayuda al sostenimiento de muchas familias. Entonces, ellos utilizan esencialmente dos plantas, ¿no? El fique, que es esta, Fucra caulla, muy utilizada en Santander. De hecho, ahí ellos nos comentan, los proveedores están en Curití, hay otros proveedores en Antioquia, pero el fique es una de las materias primas más utilizadas. Yo creo que todos hemos tenido acceso a una cabulla de fique, amarrar algo con fique. De hecho, en algunos procesos se utiliza mucho. Yo he visto cómo aquí en Bogotá trasladan árboles, los desentierran, por decirlo así, y para guardar las raíces con un poquito de sustrato, pues esos son bloques de toneladas, ¿no? Las envuelven en fique porque el fique es un material muy resistente, pero pues que al ser una fibra natural, pues se biodegrada. Entonces, eso es muy utilizado y pues aquí estas mujeres lo vuelven arte. Este es otro ejemplo, este es de Santander. Este es el empleo de fibras naturales, de algodón específicamente, también realizando cosas muy bonitas, bolsos, bufandas, pijamas, ponchos, ruanas, estos zapaticos. ¿Qué es lo interesante de esto? Ellos están ubicados en Charalá, Santander. Lo interesante es que aún permanece la tradición ancestral de la tintura. Estos colores que ustedes ven aquí son obtenidos de plantas. Entonces, ancestralmente se utilizaban, por ejemplo, plantas como el trompeto, el dinde, el achote, para conseguir estos colores amarillos, cafés, verdecitos, pero actualmente innovaron, o sea, ya hubo un cambio, pero igual lo siguen haciendo con productos o con plantas. Entonces ahora están utilizando guayaba y están utilizando cebolla. Por ejemplo, estos verdecitos los obtienen de la cebolla. Entonces, eso también. Cuando tengan la oportunidad de ir a Charalá, Santander, pásese por el Museo del Algodón. Roto el silencio, la voz es redonda y esporas diminutas se riegan y flotan. Yo me hago mucho más grande, no lo tenía planeado. Yo me abro, reboto y expando y nada dejo guardado. Canta, abre el pecho, la garganta, dicen canta, abre el alma, la garganta. Y si ustedes están pensando ahorita en todas las artesanías que tienen en la casa, que han podido ver, etcétera, etcétera, se van a dar cuenta que la gran mayoría, la materia prima es una planta. Y que en Colombia, pues tenemos artesanías o ciertos tipos de arte muy significativos y que incluso son, mejor dicho, renombrados a nivel mundial.
por ejemplo, el sombrero volteado, eso ustedes saben que todos conocen que eso es colombiano y precisamente es hecho de una palma, sí, de una palma. No les traje el sombrero volteado, les traje otro sombrero que también utiliza una materia prima muy importante y ya vamos a ver. Las montañas que rodean el valle, donde los artesanos buscan los cogollos de iraca, una planta cada vez más escasa en la región debido a la transformación del bosque en potreros y cultivos. Antes la iraca era como el pan de cada día porque habían muchas quebradas, muchos sitios donde irla a coger, pero a través del tiempo y este tiempo cuando la naturaleza no la estamos cuidando, la iraca empieza a desaparecer. El tiempo ha cambiado la calidad de la iraca, 100%. Nos ha afectado este calor que hay, claro que ha afectado tanto a la planta como al tejido mismo, porque hay un calentamiento y es duro para la iraca. Para mí se van a acabar primero las tejedoras, porque la iraca, así sea lejos poco, creo que la va a ver, porque ella va buscando, como quien dice, ¿no?, cómo conservarse, ¿cierto? Es más fácil, la naturaleza es muchas veces más sabia que nosotros, mientras que las artesanas no, van muriendo las más viejitas. ¿Y qué pasa? Las nuevas generaciones no lo van a hacer, pero creo que en un futuro tener un sombrero de iraca será un lujo. Entonces empezamos a desvenarla porque a nosotros nos sirve lo del centro. Entonces empezamos a quitarle lo que es la avena, la apartamos y ese lo dejamos para cocinar. El ripiado es coger la iraca, porque la iraca es la hoja biche, digamos, ¿no? La cogemos con un ripiador que se hace generalmente de hueso de perro porque es más duro, ¿no? Doblamos la iraca, ya la que nos va a servir, la metemos, la ponemos, la tapamos con le ponemos algo para que la sostenga. Porque si la iraca no le ponemos la piedra, ella va a flotar y el cocinado no va a quedar bien. Se cocina en leña. Ya la paja está seca, entonces la vamos a seleccionar. Y ya comenzamos a hacer el empiezo. Le hacemos los crecidos, el plato, la copa, le ponemos crecidos para el ala, ampliamos el ala con crecido y luego va el remate que es el cordón. Él suaviza y para que ya quede suavecito, entonces para que él le dé la horma, que le pueda dar la horma fácilmente a mano. No utilizamos prensa ni nada, sino todo es elaborado a mano. El estilo que la persona quiera para el sombrero. ¡Ah, qué belleza! De una semilla, una obra de arte. De una palmita que está en ciertas localizaciones de los bosques, una obra de arte. Aquí hay varias cosas para analizar. Una, lo que mencionan ellos al principio del video, de la escasez pues, del producto, de la materia prima, perdón. Sin embargo, estuve mirando y hay artesanos que ya se están adelantando como ese hecho y la están cultivando para no tener que ir al bosque, extraerla, sino tenerla más cerca y tener un cultivo y tener la materia prima ahí, precisamente pues para que el artesano no sufra escasez de esta. Dos, ella dice, bueno, yo creo que la palma no se va a acabar, pero las artesanas sí. Y muchos de los trabajos, digamos, manuales de este tipo, se están viendo enfrentados a este hecho, ¿no? De que ya las nuevas generaciones no están interesadas en aprender, digamos que no sea falta de habilidad, yo creo que es falta como de experticia y de ver de pronto la oportunidad que tienen
y cambiarla de pronto por otras actividades. Sin embargo, pues es admirable el trabajo de los artesanos. La paciencia, la calidad y toda la técnica que tienen para hacer estos trabajos manuales es algo que uno debe respaldar en todo momento, y creo yo que el mejor respaldo es poder comprarles al precio justo, porque a veces en eso pecamos. Las montañas. Las plantas también son místicas, son culturales. Muchos grupos conceden a ciertos árboles o ciertas palmas no, sino plantas, un alma, ¿no? Un espíritu, algo sagrado. Entonces les traigo un ejemplo de eso. Buenos días, les voy a hablar de mi compadre Bototo. Lo buscamos hace 20 años cerca del río para que apadrinara a mi hijo y lo sanara del mal de muerto. Le pedimos con mucha devoción y de ofrenda le dimos la ropa que más usaba mi hijo. Cuando pasaba cerca, siempre me acordaba y lo saludaba con agradecimiento. Hoy fui a buscarlo para saludarlo y no lo encontré. Entonces, este audio es de Nelly Silva, ella está en Casanare, y es acerca del compadre Bototo. El compadre Bototo es el Clocosphermum orinocense, y digamos que este fragmento hace parte de la tradición oral muy fuerte en esa zona del país, y es básicamente lo que ella nos comenta ahí. Entonces, cuando un niño está muy enfermo, mejor dicho, casi que en gravedad de muerte, ella nos dice ahí que es por el mal de muerto, pueden ser otros males también, o cuando están, bueno, muy enfermos. Entonces los papás buscan un arbolito de bototó y le ofrecen a ese niño, a ese ahijado. Entonces el ritual es que precisamente al árbol le amarran una prenda del niño que tiene que estar mirando la prenda hacia el oriente, y a medida que pasa el tiempo, entonces el mal que tenga el niño pues va a ser contraído por el árbol hasta que el árbol muere. Entonces, si van al llano y encuentran al bototo lleno de ropitas por ahí, pues no se les haga raro, simplemente es parte de la tradición oral y de lo que puede hacer el árbol por el infante. Buenos días. Muchas veces ciertos extractos que pueda tener la planta son lo místico. Entonces les traigo este ejemplo del Genipa caruto, más conocido como caruto, jagua. Entonces, este fruto que ustedes ven aquí produce este tinte, por decirlo así, muy duradero. Entonces, en muchas ferias, cuando ustedes vayan, van a encontrar que pueden hacerles tatuajes temporales y uno es feliz porque no tiene agujas ni nada y es una tinta bastante oscura. Sin embargo, en algunas etnias, pues esta tinta es utilizada, por ejemplo, como luto, después de que un indígena muere. Entonces los hijos, su familia cercana, se tiñen y pueden conservar este luto hasta por un año. Cada una de estas figuras que estos grupos hacen en su rostro, en su cuerpo, tienen un significado. Entonces ahí está lo místico de esta planta. Sin embargo, pues digamos que el fruto también sirve para hacer jugos, también es antioxidante, es medicinal, pero quería traer a colación este uso del tinte. En el llano, por ejemplo, esta florecita que es muy bonita, también es muy apreciada, evoca el amor, evoca, mejor dicho, el enamoramiento, y se cree que en principio, pues la cayena fue una hermosa mujer. De hecho, mucha de la tradición oral, la música, etcétera, etcétera, que tiene el llano, se refiere a esta flor. Las plantas están presentes en las festividades, en la música, en el folclore, mejor dicho, de todo el país. Entonces, por ejemplo, les traigo esta palmita que se llama Actris gazipaes, es el chontaduro, alimenticia, es muy bueno el fruto. Y
en algunas localizaciones de la costa pacífica, entonces cuando llega la cosecha, pues hay que celebrar. Y lo celebran con esta fiesta del chontaduro. Entonces, mire, ellos tienen un atuendo particular hecho también pues de materia prima de plantas. Aquí la falda, por ejemplo, es de un árbol que se llama carguero, la blusa es de una corteza de miramá, esta máscara es hecha de balso. Son como 3 días donde bailan, cantan y es precisamente celebrando la cosecha. Y hay muchas otras cosechas, ¿no? Entonces, esto es una pequeñísima muestra de todas las frutas que tienen su propio festival. Obviamente, el sitio donde se celebra, pues hace parte de los municipios donde es, digamos que más preponderante el cultivo de esa fruta, pero lo bonito de estas festividades no es solamente hacer alusión a la fruta como tal, sino que es un encuentro gastronómico, es una oportunidad para un encuentro musical, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos festival del aguacate, del banano, del coco, del mango, de la feijoa, de la piña, de la mora, de la naranja, etcétera, etcétera. En Villa de Leyva celebran el Festival del Árbol, entonces, y seguramente ustedes en las localizaciones que estarán pensando ahorita en algún acontecimiento en el cual de pronto una planta sea la festejada. Estamos hablando de música, pues cómo no hacer alusión a que muchos de los instrumentos que alegran nuestros días son provenientes de una planta. Entonces aquí las gaitas, por ejemplo, son hechas de cedro y la cabecita es hecha de cera de abeja. Las marimbas que son tan preponderantes y tan identificadas con el Pacífico, las guitarras, tiples, maracas, mejor dicho, muchos de los instrumentos que a ustedes se les venga ahorita a la cabeza tienen algo de madera. Y hablando pues de esa tradición y de esos oficios, entonces aquí está el caso particular, perdón, del señor Norato. Ellos son una familia italiana que llegan a Chiquinquirá y son unos artesanos, mejor dicho, que hacen guitarras súper empleadas en el ámbito musical, costosas. ¿Qué es lo que quiero resaltar aquí? Que de esa dinastía solamente queda este señor Norato. Ya los hijos de él no quisieron aprender, no tiene aprendiz. Entonces, lo más preponderante que puede pasar aquí es que cuando él fallezca, pues ya la tradición y la fama de estas guitarras, pues va a morir con él. Maracas, tiples, la lista de instrumentos de producción artesanal en el país es bastante numerosa. Y pues obviamente muchas de las canciones pues hacen alusión a ciertas especies, ¿no? Entonces aquí tenemos flor de cayena, borojó, esta que encontré por ahí cercana se llama cedro, la verdad no sabía que existía, esta que se llama cámbulos y gualandayes, el higuerón, vallenato, mucho género preponderante en el país, la carranga también hace su aporte. Entonces aquí los dejo antojados porque creo que ya me extendí mucho. Aquí he hecho un recorte de estas canciones, simplemente el pedacito donde mencionaban la especie, solamente les voy a colocar esta y ya. Flor de cayena, cayenita de los montes, te abres al viento como luz de amanecer. Eres adorno del cabello en la llanera y en la pradera le das aroma al caney. Flor de cayena, cayenita de los montes, te abres al viento como luz de amanecer. Eres adorno del cabello en la llanera y en la pradera le das aroma al caney. Flor... Bueno, ahí están. ¿Qué
quiero resaltar algo. Uno a veces piensa que sobre todo la música antigua, de pronto, por ejemplo, está Cámbulos y Gualandayes, que es de la zona santanderiana, ya es bastante, tiene sus añitos. Está de pronto de Jorge Velosa, también tiene sus añitos. Uno creería que las especies solamente están preponderantes pues en esa tradición oral un poquito antigua, pero la verdad buscando, pues me encontré con esto. Esto es bastante nuevo, 2014, 2015. La agrupación se llama Borojó, la canción se llama La Cumbia del Borojó, y pues es, claro, digamos que la evolución de la música o la involución, bueno, ahí sí eso está en discusión, pero sin embargo, pues no se pierde la tradición de hacer alusión al bosque y sus plantas. Entonces yo voy a pasar esto por aquí, pero ahora no me pasó. Aquí ya. Entonces, fíjense que es tal el amor al bosque que a veces no nos damos cuenta que hasta lo tenemos que pintar en las fachadas. Estas son unas imágenes del Carmen de Iboral. Yo estuve allá y me llamó la atención, pues, esos zócalos que tienen de verdad las fachadas de las casas. Miren estos árboles, estas palmas. Porque así no nos demos cuenta, la dependencia del bosque en nuestras vidas es inmensa, ¿no? Y no la podemos desechar. Entonces, muchas gracias por su atención, por haberme acompañado. Yo sé que me extendí bastante, pero también fue por esos problemas técnicos que tuve al principio. Les doy muchas gracias por haber atendido al llamado de esta charla. Espero que les haya quedado pues la espinita de pensar en todo lo que hay en sus casas y que proviene del bosque. Yo tenía un profesor que nos decía que uno tenía un encuentro directo con el bosque desde muy tempranas horas del día, y pues claro, porque muchas veces lo primero que hacemos al despertar es ir al baño y allá nos vamos a encontrar con el papel higiénico, ¿no? ¿Y de dónde viene el papel higiénico? Perdón, pues de fibras vegetales. Que bueno, ya hay mucho reciclado y todo el cuento, pero en su más primario elaboración eran fibras vegetales. Entonces, y más que darle gracias a cada uno de ustedes por haberme escuchado, a todos los que hicieron su aporte, gracias muchachos por haber tomado el tiempo de haber grabado a sus papás, y de haber compartido con nosotros. Todos tenemos algo que deberle al bosque en este momento. Y gracias a todas las personas que cuando nosotros vamos con el cuento de investigar algo, de buscar una especie, de hacer algo en sus predios, lo permiten, son los primeros que están ahí en la línea colaborándonos y son los que nos ofrecen las limonadas más ricas cuando tenemos sed, son aquellos que no dejan que pasemos hambre. Y en definitiva, pues son los que hacen que este trabajo sea cada vez más bonito. Ojalá que con todo lo que podamos hacer, ellos sean los beneficiarios. Entonces, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, ingeniera Sandra. Pues muy buenos comentarios hemos encontrado a través del Facebook Live. Hemos encontrado también en nuestra página en Zoom. Ha sido un formato bastante interesante, muy bonito. Y pues bien, a esta hora abrimos micrófono, es decir, la persona que quiera participar con nosotros, que esté en Zoom, pues levanta la mano. Nosotros obviamente le damos la oportunidad para que pueda charlar, para que pueda abrir su micrófono. Y de igual manera para quienes se encuentran en Facebook Live, pues estamos atentos a esos comentarios que han desarrollado. Muy bien, dice acá... gracias por la presentación, un formato muy agradable. Saludos desde Bogotá, nos dice Jaime Eduardo. Ernesto Hernández también nos dice que muy bien por el tema interactivo. Profesor Diego Suescún, excelente, me dice por acá. Cristian Vega dice muy buen aporte. De igual manera, dentro de la sala en Zoom, hace un momento, ya no está con nosotros, se ha retirado, pero estaba con nosotros una persona que nos acompañaba desde Putumayo y estaba muy interesado en el tema, Eliezer Melo, desde Colón, Putumayo, escuchando la charla de etnobotánica
y nos agradecía precisamente por toda esa información que usted nos ha compartido. Muchas de las personas que están en Facebook Live, ingeniera, han hecho aportes sobre los valores medicinales, los aportes, los usos que se dan de algunas de las especies que usted exhibió en esta presentación. Entonces, pues vemos esa buena aceptación incluso de una droguería, nos dicen acá, nos daban como el uso naturista que se le da a muchas de estas especies. Agradecemos a toda la gente que ha hecho su aporte. Queremos invitarles para que ojalá puedan registrar su asistencia. Los formatos de asistencia están en los dos sitios, tanto en Facebook Live como en Zoom. Y vamos a abrir micrófonos para que de esa manera quienes deseen participar, pues obviamente lo hagan. A Sofía del Carmen Cabañas dice, muchas gracias por la charla, saludos desde Guatemala. Gracias, Sofía, por su participación. Luis Galvez, muchas gracias por la presentación, me cautivó bastante. Saludos desde Lima, Perú, dice Luis Galvez. Tenemos la lectura de los mensajes que ustedes nos envían. Alice Carvajal dice, muchas gracias a usted, profe, estuvo genial. Estamos atentos, si alguno quiere participar, levanta la mano en Zoom, o bien nos escribe y nosotros con mucho gusto estaremos dando lectura a esos mensajes. Gracias a la gente que se ha conectado con nosotros de distintas partes. Qué grato es saber esos mensajes o esa sintonía o eso, el hecho de que ustedes se hayan conectado desde distintas partes, obviamente para participar con nosotros. Profesor Diego Suescún me dice que quiere participar. Bienvenido. Entonces, profesor Diego, buenas tardes. Ah, ya está. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la profe Sandra, pues realmente me vi reflejado en varias cosas, recordé muchas cosas, con lo de la jagua, recordé cuando me hice por allá mis tatuajitos en los brazos con jagua, la del baile del chontadural, también muy bacano, yo tuve también la oportunidad de estar algún día en ese baile del chontadural, que es muy bonito y muy bacano. Y ahorita pues hice un comentario en Facebook, pero eso se me fue ahí otra palabra que no era, con el respecto a los ciateas, a los helechos arbóreos. Todas las especies de ciateas en Colombia están bajo veda, sí, están vedados. Eso, vedados. Sí, están vedados, todas las especies de ese género. Y yo no sé si son solo ciateas o todos los helechos arbóreos. Y una de las causas principales es que sembraban orquídeas en los tallos. Las abuelitas, los abuelos utilizaban mucho los tallos para sembrar orquídeas. Yo no sé por qué era como el sustrato ideal para sembrar orquídeas. Y también raramente, pues uno creería que eso no es pues como buena madera, pero también lo usaban mucho para construcción. Entonces, para construcción y también para sembrar orquídeas, y por eso fue que tuvieron que ponerle pues como esa categoría no es de amenaza, sino pues sí, la veda. De veda. Yeah. Entonces sí, muchas gracias y muy chévere la charla. Muchísimas gracias, profesor. Mire, por acá nos están hablando de personas que nos están acompañando desde Tacna, Perú. Es el caso de Aide Guayúa, no sé si lo pronuncio bien. Agradecida por esta charla, nos dice acá. De igual manera, una pregunta de Sofía del Carmen Cabañas. Dice, tenía la pregunta, ¿para qué utilizan la jacaranda? Aquí la flor, me dice, ella nos cuenta que es de Perú. Aquí la flor, corrijo, Carmen, Sofía del Carmen nos está escribiendo desde Guatemala. Dice, ¿para qué utilizan la jacaranda? Aquí la flor se usa para tratar amebas estomacales. La jacaranda. Ingeniera, nos está preguntando pues. eso. No, Sofía, pues qué chévere que hola, la charla haya llegado hasta por allá. Aquí lo que yo revisé y lo que nos comentaba la persona de Casanare es que la utilizan para infecciones. Entonces, así como granos, brotes, etcétera, lo que hacen es macerar las hojitas y a veces la hacen como el implante ahí o con las hojitas, esa maceración, y eso ayuda a calmar la rasquiña y en que en poco tiempo esos granitos se desaparezcan. Sofía del Carmen, ahí estamos respondiendo su inquietud.
Gracias por participar. Qué bueno saber que de Guatemala nos han seguido. Por aquí nos hacen la anotación que el Gualanday se usa en la farmacia natural para abscesos e infecciones en la piel. Qué bueno que la gente está participando. Sofía del Carmen nos dice muchas gracias, qué interesante, qué bueno que estén conectados con nosotros. No, Tenemos ustedes. mucho para conocer de nuestra botánica, de lo que existe a nuestro alrededor, de darle ese valor a nuestra naturaleza, lo que hay a nuestro alrededor. Nos dicen por aquí también, se habla en la tradición de los elementales de las plantas. Muchísimas gracias por esos aportes. Tenemos mucho que conocer, obviamente, desde nuestra botánica y desde Ingeniería Forestal. Estamos en esa labor a través del semillero Yascua, que es un semillero conformado por estudiantes, profesores de la sede regional de la Universidad Industrial de Santander en Málaga. Se viene trabajando en esta iniciativa. Qué bueno escuchar a nuestros estudiantes interactuando, dando la voz a sus padres, a sus abuelos, para que nos cuenten un poco más acerca de esto. Y vemos, ingeniera, pues una respuesta bastante interesante de nuestra comunidad alrededor de este tema. Jaime Eduardo, quisiera saber si existe alguna revisión sobre etnobotánica o etnofarmacología de la serranía de los Yariguíes u otras zonas de Santander, o hay acceso libre al trabajo de grado de las compañeras de la UIS. Lo pregunta Jaime Eduardo. Bueno, yo la verdad desconozco si hay un documento que sea de esa zona. Yo los documentos a los que he tenido acceso en la corta revisión que hice, hay mucho de la parte de la costa pacífica, hay bastante de la parte de la costa, de la parte de la Orinoquía, de la parte de la Amazonía, pero tal vez en Santander sí estamos en deuda de hacer esto. Entonces, digamos que la charla tenía dos grandes objetivos. Por un lado, de pronto contagiar a los estudiantes y que empecemos a hacer estos estudios etnobotánicos para la parte de Santander. Y segundo, hacer un llamado de lo siguiente. Nosotros digamos que desde la parte técnica podemos esforzarnos por rescatar estos usos ancestrales, por documentarlos, por llevar un método más allá del descriptivo, ¿no? Lo que les comentaba al principio. Entonces, poder hacer análisis químicos que efectivamente nos digan cuáles son las propiedades específicas más allá de lo que muchos hemos experimentado, ¿no? Pero yo sí quisiera hacer un llamado a todos los que me están escuchando, a todos los que van a campo, los que tienen acceso a estas comunidades campesinas, al vecino, al que sea, de que yo creo que la forma más primordial para no dejar morir esto, por decirlo de alguna forma, es que cada padre, cada abuelo, cada tío, cada padrino que tenga esos conocimientos, efectivamente se los transfiera a sus nietos, a sus familiares más pequeños. Entonces, porque es importante, claro, sin manuales, sin libros, pues yo no hubiera podido mostrarle muchas cosas de las que les enseñé. Pero, lo más preponderante aquí es que esa tradición oral dentro de las familias no se pierda. O sea, que no suceda de pronto lo que les comentaba al final con el señor Norato. Si el señor Norato se muere, pues hasta ahí llegó la fama de las guitarras en Chiquinquirá. Lo que comentaba la señora del sombrero de Suaza, se llegan a morir las artesanas y ya hasta ahí murió la tradición. Entonces, yo sí quiero, y si me están escuchando de pronto los dueños de los bosques, entonces no dejen que toda esa tradición oral se muera. Sus nietos, sus hijos pueden soñar con ser abogados, claro, los bosques también necesitan abogados. Con ser psicólogos también necesitamos psicólogos, cualquier profesión es preponderante, pero no debemos dejar morir nuestros conocimientos. Si yo me cuestiono, yo digo, no, pues mi bisabuela, quién sabe cuántas cosas no sabrá o habría sabido de conocimientos de plantas, del bosque altoandino, que es de donde es originaria mi familia. Mi abuelita sabía muchas cosas, mi mamá también, y yo ya sé un poquitico. O sea, eso ya se perdió una cantidad.
Y de pronto es que uno a veces no ve que eso es preponderante, esa tradición oral. Entonces, si usted tiene su bosque, tome a sus niños, enséñenles lo que saben, porque esa es la única forma de que esto no muera. Muy bien, estamos iniciando ese proceso con etnobotánica. Mire, ingeniera, tenemos el saludo de Abril Vázquez, nos saluda desde México y nos dice que le gustaría saber si tenemos el material digital sobre etnobotánica de la Universidad Industrial de Santander. ¿Existen artículos relacionados a esto? ¿Dónde se puede consultar? Es el mensaje que nos envía Abril Vázquez desde México. Pues la verdad, yo no conozco textos de la Universidad Industrial de Santander en cuanto a esta parte, pero no me arriesgo a dar el no total porque tal vez desde la parte de biología lo tengan y de pronto aquí en Forestal también exista algún documento que de pronto se encuentre en la biblioteca y nosotros no hayamos consultado. Muy bien. Por otra parte, Julio César Torres Martínez Yo voy a buscar, Abril, y te digo. Igual se puede seguir contactando con nosotros a través de nuestra fanpage. Se encuentran los datos de la universidad, nos puede escribir y con nosotros les mantendremos informada. Que tenemos el mensaje de Julio César Torres Martínez. Nos dice muy buena exposición. Mi pregunta es si se realizan etnobotánica cuantitativa en esta zona. Es el aporte desde Lima, Perú. No, Julio César, ese es un camino que debemos empezar a explorar desde muy pronto, desde, mejor dicho, este era el inicio. Muy bien, se están abriendo las puertas. Gracias por esos aportes, gracias por esos mensajes. Heidi Caro dice, muchas gracias, profe, que charla tan genial y la importancia de conocer los usos de las plantas para aprovechar el bosque sosteniblemente. Aide Guayiwa nos dice, consulta, en las terapias ancestrales se suele usar otros organismos vivos y también agua, suelo, luz solar y de ambiente. ¿Cómo le llamaría a este tipo de procedimiento terapéutico? Nos pregunta Aide desde Perú. ¿Cómo le llamaría a ese tratamiento? Bueno, yo creo que eso es parte del recetario, ¿no? Entonces, muchas veces la planta no solamente es utilizar la planta o ese extracto o esa parte de la planta, sino también que tiene que ser en menguante o que tiene que ser en alguna hora del día o acompañado. Entonces, eso aquí es lo que conocemos como recetario. Eso hace parte como de los pormenores para que efectivamente el tratamiento haga efecto. ¿Podría ser bioterapia? Yo consideraría que sí, ¿no? Y en eso también creo que como en todas las terapias que uno puede hacer desde el lado químico, desde el lado, mejor dicho, biótico, pues es también como toda la parte mental y espiritual que uno le pueda colocar, ¿no? Lo que muchos llamaríamos fe, también podría ser. Pero sí, yo lo consideraría como una bioterapia. Muy bien, muchísimas gracias a Aide por su participación, Aide Guayiwa desde Perú. Ernesto Hernández Bernal nos está enviando saludos desde Popayán, Universidad del Cauca, un saludo muy especial. Sabemos que tienen la Facultad de Ingeniería Forestal también en esta universidad, un saludo muy especial. A la gente que nos sigue en la Universidad Distrital también, a nuestros amigos en distintas regiones de Colombia. Andrea Díaz López le envía un saludo muy especial, ingeniera, hablando de festivales en Areguá, Paraguay. En la época de invierno se hace Expo Frutilla Fresa. Es muy famosa y la felicita por esta buena charla, ingeniera. Y yo creo que todos estamos en deuda ahorita cuando podamos salir, mejor dicho, o bueno, con algunas precauciones poder ir a algunas zonas. Tratar de conocer todo lo que nos falta y los artesanos, los que les decía, lo de los artesanos es en serio, poder ir a todas las localizaciones que tiene Colombia, gastar en turismo, gastar en artesanías, porque definitivamente son grupos que lo necesitan
y yo creo que podría ser un respiro y un motor económico pues para todo lo que se nos viene ahorita, tratar de reactivar tantos sectores debido a pues a esta condición que estamos, ¿no? Muy bien. Esta es la tarea que estamos haciendo a través de la Universidad Industrial de Santander. Hoy, con esta charla que ha generado buena respuesta, ingeniera, el agradecimiento a usted por acompañarnos. El saludo para toda la gente que ha estado conectada desde distintas regiones. Ya tenemos el testimonio de la gente de Guatemala, de Perú, desde México, de Colombia, de distintos sectores. Ángela Gioconda Jaimes, egresada nuestra también desde Brasil. Me dice, me voy para el Festival del Aguacate, no sabía. Saludo, profe. Hay varios, ahí en Santander está el de la piña, de los que encontré, la piña, el aguacate. Saludo desde Brasil, de nuestra egresada que se encuentra allí en la Universidad Federal de Viçosa, terminando su maestría. Saludo muy especial para Ángela Gioconda y para toda la gente que pues ha estado conectada con nosotros en este espacio que se abre desde la Universidad Industrial de Santander. Ya creo que es hora de despedirnos, ingeniera. El agradecimiento a usted, de igual manera a los profesores de Ingeniería Forestal por estar con nosotros, profesores de Zootecnia que también han estado muy atentos, a la gente de nuestra sede regional, la profesora Erika Celis dice, en la sede de Málaga ya hay algunos estudios de Ingeniería Forestal relacionados con productos naturales, principalmente en el área de aceites esenciales, próximos a publicarse, me dice la profesora Erika, y un área apenas naciente que se enfoca en buscar los usos potenciales de especies forestales que trascienden en la conservación de las mismas. Muy buena la charla, nos dice la profesora Erika, le felicita profesora Sandra y nos pone en contexto pues para las preguntas que nos estaban realizando desde México y desde Perú. Entonces, muy pronto se estarán publicando. Muchas gracias, Erika. De verdad, a mí sí se me ha olvidado. Qué pena contigo, se me olvidó. Porque digamos que la profesora Erika sí es la abanderada, ella es la profesora de química, pero es la abanderada de toda esta parte de investigación acerca de aceites esenciales en algunas especies de la región. Entonces, para abrir, creo que era la que nos preguntaba, yo creo que sí, Erika de pronto es tan amable, incluso ahí en el chat que se está moviendo en Facebook, nos puede regalar de pronto el link de las tesis, que esos están en el repositorio de la universidad, podría ser bueno para los que están interesados. Muy bien, estaremos publicando entonces a través de los comentarios de Facebook Live. Por ahora, muchísimas gracias, ingeniera, por acompañarnos. Llegamos al final de esta transmisión, de este espacio. De igual manera, a toda la gente que participó con sus aportes, con sus comentarios, con sus preguntas. Mil gracias. Les queremos recordar, el próximo miércoles 26 de agosto estaremos tocando el tema de sistemas silvopastoriles con el doctor Julián Mauricio Botero Londoño, zootecnista con doctorado en el área de suelos, nos estará acompañando a hablar de este tema. Y el jueves 27 de agosto estaremos con el tema de evolución de herramientas usadas en el ejercicio forestal. Y el profesor, el ingeniero Ronald Alfonso Montañez Valencia, nos estará acompañando con este tema. Ya lo saben, será a partir de las 5 de la tarde, miércoles y jueves tendremos charlas en estos temas y les invitamos para que sigan en contacto con la Universidad Industrial de Santander. Gracias por acompañarnos. Deseamos un resto de día muy feliz y hay que darle me gusta, por favor. Hay que darle me gusta a la publicación, compartirla para que de esa manera sigamos creciendo. Gracias, ingeniera. A ustedes, muchas gracias. Cuídense mucho.